Titulares de la mañana con Pedro García Otero. La Asamblea Nacional Chavista aprobó exhortar al Poder Judicial a emitir orden de captura contra diputados de la AN legítima en 48 horas. Esta es una nota que firma la periodista Catherine Nieto para el diario barquisimetano El Impulso. La designada como vicepresidenta de la Asamblea Nacional Chavista, así se refiere a esta Asamblea Nacional designada en los comicios no reconocidos del 6 de diciembre de 2020, así se refiere el Impulso a ella. Iris Varela indicó este martes que la Comisión de Investigación de Daños contra la República aprobó instar al Poder Judicial y al Ministerio Público para emitir en un plazo no mayor a 48 horas las órdenes de captura contra diputados de la Asamblea Nacional Legítima electa en 2015 y cuyo periodo fue extendido por el año 2021. Tiene que ser un exhorto del Parlamento, del Poder Judicial y al Ministerio Público para que nos respondan por qué motivo no han procedido a la aprehensión en flagrancia de estos delincuentes. Hasta se me sale el acento gocho cuando leo esto. Yo no soy gocho, pero estoy leyendo a Iris Varela, se me sale acento gocho. Y no solamente que nos respondan, que lo hagan. Yo creo que es darles 48 horas, es un plazo prudencial, dijo Varela. La funcionaria chavista agregó que luego de que los organismos actúen, la comisión continuará con la investigación para documentar los hechos y precisar los delitos que están en flagrancia. Sin embargo, aseguró que uno de estos delitos es la usurpación. Varela solicitó para los diputados de la Asamblea Legítima, que asegura están cometidos en flagrancia el delito de usurpación, se les impida la salida del país y se proceda a la detención. El Mundo de Madrid dice que el recibimiento de Nicolás Maduro al nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es la solicitud de detención de los diputados electos en 2015. Y Caraota Digital tiene una nota que se pregunta, firma Carlos Ramiro Chacín, y se pregunta cuáles son los diputados de la AN electa en 2015 que pueden ser afectados por el emplazamiento de Iris Varela. Dirigentes como Juan Guaidó pueden ser afectados por una posible orden de captura emitida por el Ministerio Público. De igual forma, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento electo en 2015, y Carlos Berrizbeitia, segundo vicepresidente, estarían usurpando el cargo, según la visión de Varela. Williams Dávila, uno de los principales dirigentes de oposición, quien por cierto se recupera de COVID-19, también se mantiene en funciones como diputado de la Asamblea Nacional de 2015. Asimismo, el larense Luis Florido también afirma que todavía es parlamentario y formó parte de la sesión que se llevó a cabo este martes. Por su parte, otros dirigentes como Livia Lozano, Carlos Valero, Rosa Petit, Yalit Saray, Romy Flores, María Hernández y Marinela Fernández se catalogan como diputados. Todos ellos resultaron electos en 2015, pero ante el Consejo Nacional Electoral no fungen como parlamentarios. Sin embargo, dirigentes como Henry Ramos Ayub, Piedro Marún, Carlos Prosperi ya no se definen como diputados en sus descripciones de Twitter. Además, diputados electos en 2015 como Stalin González y María Albert Barrios anunciaron que no seguirían en funciones el pasado 4 de enero, un día antes de la instalación del Parlamento electo en el proceso del 6 de diciembre. Información de la última hora, casi que de último minuto, de hace 57 minutos, un temblor despierta a los carabobeños en la mañana de este 20 de enero. El sismo ocurrió a eso de las 5:12 de la madrugada, levantándolos de sus camas, dice la nota de Franklin Delgado en Caraota Digital. Comentaron que el movimiento telúrico se sintió sobre todo en Naguanagua, San Diego y Valencia, capital del estado. Minutos después, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas confirmó el temblor. Indicó que el mismo se produjo efectivamente a las 5:12 am con una magnitud 3.0, 13 kilómetros al noroeste de Valencia, con una profundidad de 5 kilómetros. El Parlamento, la red social Twitter suspendió la cuenta del Parlamento chavista, el mismo que ayer pidió la detención de los diputados electos en 2015. @la nueva asamblea incumplió las reglas de la red social. Twitter ha suspendido decenas de cuentas ligadas a funcionarios del régimen. Sin embargo, la cuenta de Maduro se mantiene activa. En las últimas semanas, la red social ha estado en el centro de la polémica por la suspensión de la cuenta de Donald Trump, presuntamente por los mensajes que el presidente de Estados Unidos colocó e instaron a sus seguidores a tomar el Capitolio, atacar el Capitolio. En tanto,
6:36. Ayer habló ante el comité del Senado que evalúa su designación Antony Blinken, el nuevo secretario de Estado, el secretario de Estado de Joe Biden, y afirmó a una pregunta de Marco Rubio Blinken que Biden reconocerá a Guaidó como líder de Venezuela. Esta es una nota de Reuters que sacó de Infobae y que dice: el gobierno del presidente electo Joe Biden reconocerá al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente de la nación sudamericana, dijo el martes Antony Blinken, nominado para encabezar el Departamento de Estado en la nueva administración estadounidense. Blinken dijo a miembros del Senado que Biden buscaría sanciones más efectivas contra Venezuela para llevar a la salida del cargo del presidente Nicolás Maduro, y añadió que la nueva administración de Estados Unidos sostendría políticas más inclinadas a proveer asistencia humanitaria al país petrolero. Washington, junto con decenas de otros países, reconoció al opositor Guaidó como líder legítimo de Venezuela, argumentando que la reelección de Maduro en mayo de 2018 fue manipulada. Necesitamos una política eficaz que pueda restaurar la democracia en Venezuela, comenzando con elecciones libres y justas, dijo Blinken. El impulso de Guaidó para buscar la salida del país de Maduro, en cuyo mandato colapsó la economía de la nación y está acusado de corrupción y violaciones de derechos humanos, se ha estancado, dice la nota de Reuters. En tanto, Maduro llama a Guaidó un títere de Estados Unidos que busca derrocarlo con un golpe, aunque sus aliados han expresado su deseo de entablar negociaciones con la administración de Biden después de años de tensiones y el aumento de las sanciones estadounidenses. Hablando de sanciones, en su último día en el poder, el gobierno de Donald Trump sancionó a 3 personas, 14 entidades y 6 barcos por buscar evadir las restricciones y comerciar petróleo del régimen de Maduro. En el último día antes del cambio de mando, la administración de Donald Trump indicó que los alcanzados por las medidas forman parte de una red liderada por uno de los principales arquitectos financieros de la dictadura, Alex Saab, quien también está sospechado de ser testaferro de Maduro y detenido en una prisión de Ramo Verde. Ciertamente, las sanciones a se llaman estas 3 personas: Alessandro Bassoni, Francisco Javier de Agostino Casado, cuñado de Henry Ramos Ayub, y el suizo Philippe Paul Bartin Apiquian, propietario y director de Suizol, quien según Estados Unidos también está implicado en la venta y transporte de petróleo venezolano. De Bassoni dicen las sanciones de los FAC, que se hizo cargo de coordinar la negociación para la reventa de petróleo de origen venezolano de PDVSA y el flete de embarcaciones para transportarlo. Bassoni se encargaba de conectar a otras 2 compañías sancionadas, Elemento con sede en Malta y que fue comprada por PDVSA, por cierto, socia de PDVSA en Petroamazonas, en un negocio de petróleo, y Suizoil con sede en Suiza. Se me mueve esta pantalla, perdona. Y Suizoil con sede en Suiza, y que se encargaba de transportar crudo venezolano al mercado asiático. Según Washington, esta red criminal estaba dirigida por el vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, y el empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en Cabo Verde a la espera de ser extraditado al país norteamericano en el marco de una causa en la que está acusado de lavado de dinero. Son las 6:39. Hoy tengo titulares de la mañana como para hacer 2 programas. Lamentablemente el programa sigue siendo la misma media hora. Y algunos de los mismos tontos siguen en el chat, por cierto, de YouTube. Trabajaremos para ustedes en esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Sale Trump, entra Biden, Estados Unidos abre un nuevo capítulo, es un titular de La Patilla. Estados Unidos pasa a la página finalmente este miércoles con la toma de posesión de Joe Biden, que llega a la Casa Blanca presentándose como unificador de un país dividido, sacudido y maltrecho tras 4 años de presidencia de Donald Trump. Aunque a último minuto le deseó buena suerte a su sucesor. En un mensaje de video, el temperamental millonario nunca lo felicitó y en un hecho sin precedentes en 150 años faltará a la ceremonia de investidura en Washington, ya que partirá a Florida horas antes. La última pataleta de un hombre que tuvo muchas pataletas como presidente.
muy malcriado. Barack Obama, George Bush y Bill Clinton estarán en cambio en primera fila de ese momento bisagra de la democracia estadounidense, previsto para las 12 del mediodía bajo un impresionante despliegue de seguridad que ha tornado irreconocible a la capital federal. La jornada quedará inscrita en los libros de historia, en particular por el ascenso por primera vez de una mujer a la vicepresidencia de la primera potencia mundial. Kamala Harris, de 56 años, será también la primera persona negra y de origen indio en ocupar esta posición. En el final de un mandato marcado por una avalancha de escándalos y 2 impeachments, Donald Trump deja el poder en su nivel más bajo de popularidad, abandonado por una parte de su bando, horrorizado por los hechos de violencia en el Capitolio del 6 de enero, de los cuales lo acusan de incitar. Luego de una breve ceremonia en la base militar Andrews, en las afueras de Washington, abordará por última vez el Air Force One para ir a su club de golf Mar-a-Lago, en Florida, donde comenzará su vida de expresidente. La última medida de Estados Unidos, entre las últimas medidas de Estados Unidos están, como ya dije, aplazar por 18 meses la deportación de venezolanos en Estados Unidos antes de abandonar la Casa Blanca. Firmó una orden Donald Trump que aplaza por 18 meses la deportación de los ciudadanos venezolanos en el país. En tal sentido, y tan solo a pocas horas para abandonar la Casa Blanca, el mandatario otorgó el mecanismo de salida forzosa diferida para los migrantes criollos. El medio de comunicación Monitoreamos reseñó la orden ejecutiva firmada por el presidente republicano, quien busca beneficiar a los venezolanos en Estados Unidos. De igual forma, la medida también aplaza la deportación de los extranjeros que hayan residido en Venezuela y ahora residan en Estados Unidos, pero en ambos casos las personas deben estar presentes en el país el miércoles 20 de enero. Y además también Estados Unidos aprobó nuevos controles para restringir acceso a la tecnología militar en Venezuela. Estados Unidos prohibió el apoyo de actividades de inteligencia militar en el extranjero a través de una decisión de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento del Comercio. Afectó a China, Cuba, Rusia y Venezuela, club muy exclusivo. La medida también busca frenar que personas de Estados Unidos apoyen programas de armas de destrucción masiva no autorizados, incluyendo sistemas de entrega de armas e instalaciones de producción. No podemos permitir que las organizaciones extranjeras de inteligencia militar de nuestros adversarios en China, Cuba, Rusia, Venezuela, Irán y otras naciones que apoyan el terrorismo se beneficien de la tecnología o los servicios estadounidenses para apoyar sus actividades desestabilizadoras, dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross. Asimismo, indica que debemos asegurarnos que nuestros controles impidan que personas de Estados Unidos, donde quiera que se encuentren, apoyen actividades no autorizadas con armas de destrucción masiva en todo el mundo. Las importantes actualizaciones de hoy del sistema de control de Java, como les comentaba ayer, hubo también una sesión de la Eurocámara en la que se trató el tema venezolano. Como siempre, Borrell, que no se sabe si es chicha o si es limonada, asegura que la Unión Europea mantendrá presión calibrada y selectiva sobre Maduro. Durante una presentación ante la Eurocámara, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que el bloque de 27 países mantendrá la necesaria presión calibrada y selectiva sobre el régimen de Nicolás Maduro para lograr una salida democrática a la crisis en Venezuela. Borrell consideró, y aquí lleva más razón que un santo, como dicen ellos, como dicen los españoles, que la unidad de acción de la oposición venezolana es fundamental y reafirmó que seguirán dialogando con todos los sectores, especialmente con Juan Guaidó y la Asamblea Nacional saliente, y esto lo encomilla la nota del portal Monitoreamos muy adecuadamente, electa de manera democrática en 2015. Además, aclaró que no es acertado decir que no hay un cambio de opinión en la Unión Europea porque la UE nunca se refirió a Guaidó como presidente de Venezuela. El jefe de la diplomacia europea anunció que convocarán próximamente una reunión del Grupo de Contacto Internacional para abordar la situación de Venezuela. Yo ayer, cuando veía ese video y oí esto del Grupo de Contacto Internacional, y me van a perdonar la expresión, se me salió una palabrota, porque de verdad, ¿hasta cuándo el Grupo de Contacto Internacional, que lo que hacen es marear y no resuelven nada? Mientras tanto, el Partido Popular reiteró que el Partido Popular Europeo reiteró que el Parlamento Europeo debe reconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó. El PP ha recordado en el Parlamento Europeo que los únicos representantes políticos de Venezuela son el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, que ha funcionado hasta comienzos de este año. Durante un debate
celebrado en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la situación creada por la ilegítima Asamblea Nacional emanada de las elecciones del pasado 6 de diciembre. Yo voy a buscar, porque hay unas declaraciones que no las tengo todavía, no las conseguí, de Dita Charanzová, porque Dita Charanzová fue como bien dura, ¿no? Y bien firme en este tema. La Patilla refleja las declaraciones del papá de Leopoldo López, diputado del PP y portavoz para asuntos de derechos humanos del Grupo Popular Europeo, Leopoldo López Gil, quien ha recordado que la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 es el único gobierno representativo hasta que se celebren elecciones transparentes y democráticas con garantías. La Unión Europea necesita una política exterior fuerte, clara y coherente que demande en sus relaciones con terceros valores como la democracia y el respeto a los derechos fundamentales, la dignidad humana, la libertad, igualdad y Estado de Derecho, valores en los que se fundamenta nuestra unión, ha añadido también López Gil. Charanzová, no lo que tengo, aquí está, lo saco del Nacional. Charanzová dice que los europeos seguiremos reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Charanzová criticó a Borrell, manifestó que el régimen de Nicolás Maduro ha hecho todo para mantenerse en el poder, incluso cometiendo crímenes de lesa humanidad. Lo criticó por no haber dicho que Juan Guaidó era presidente interino de Venezuela en una declaración dada el 6 de enero. Su declaración sobre Venezuela fue un grave error de la democracia europea. Los europeos seguimos reconociendo a Guaidó como presidente interino de Venezuela, seguimos reconociendo a la Asamblea Nacional elegida en 2015 y vamos a trabajar con ellos y apoyarlos en su camino hacia la democracia. Señor Borrell, interpela Charanzová al alto representante europeo de la diplomacia. ¿Usted cree que este régimen quiere un diálogo sincero y elecciones libres? No tienen incentivo para cambiar la política. Y creo que esta frase la abordó la señora Charanzová y es clave. En este momento no tienen ningún incentivo para cambiar sus políticas. A todas estas aparece Enrique Capriles con una carta en El País de España, artículo de opinión que dice: Venezuela en el 2021, salir del vacío. Dice: en este momento hay que atender la vacunación de los venezolanos ante una pandemia con la cual el régimen ha mentido, engañado y maquillado cifras. Debe ser una prioridad para nosotros obtener las vacunas. Dice: también tenemos que salir de esta parálisis y movernos en una dirección realista. Los países que apoyan nuestra lucha democrática hablan de negociación, pues alineemos a todas las partes e insistamos en lograr el nuevo poder electoral que le han negado a los venezolanos, así como un tribunal supremo, un fiscal y un contralor que le den a las instituciones un equilibrio republicano reconocido por todos, manifestó. Bueno, ayer le dio la respuesta también la Asamblea Nacional, designada en los comicios no reconocidos del 6 de diciembre de 2020, iniciando el proceso de comité de designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, en el cual el chavismo, teniendo 95% de los escaños, con 60% de los votos, incluso reconociendo las cifras del CNE, ese parlamento no es una fotografía del país. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, dice ayer le respondió nuevamente, voy a decir, le respondió la Asamblea Nacional Chavista a Enrique Capriles, porque ellos responden así, iniciando la designación de un nuevo CNE, que por supuesto va a ser menos creíble todavía que el que tenemos hoy. El respaldo internacional, y quizá muy parecido, porque no creo que a la señora Indira Alfonso le nieguen seguir estando al frente del CNE, porque es una operadora política eficaz para el chavismo. El respaldo internacional ha sido fundamental. Guaidó agradeció a los países que acompañan la lucha venezolana. El portal El Impulso informa que el respaldo internacional a la lucha que los venezolanos han dado sin cesar por la democracia en el país fue definido como fundamental por parte del dirigente de la oposición, Juan Guaidó. Este pronunciamiento lo hizo durante el debate en agradecimiento y consolidación del apoyo internacional a la causa democrática venezolana, liderado por Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015, celebrado en la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento, electo en 2015 este martes. Agradecemos a los países del mundo que respaldan la lucha de los venezolanos. El respaldo internacional ha sido fundamental. Que este respaldo internacional sirva como aval, como claro elemento de la fuerza de interlocución de este Parlamento de cara a construir el qué es lo que importa en este momento: elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, y cómo logramos avanzar, presionar
es tarea de todos, ha dicho Juan Guaidó. Mientras tanto, el presidente... no lo tengo aquí, chicos. ¿Por qué no lo tengo? Debería tenerlo. Yo no sé, hoy estoy borrando mal los llamados, las noticias. Aquí la tengo, la volví a abrir. El presidente de Ecuador advierte del peligro de tener un narcogobierno en Venezuela. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, advirtió este martes del peligro de tener un narcogobierno en Venezuela, en una región donde operan los principales carteles de droga a nivel hemisférico y global. En un diálogo con periodistas denominado De Frente con el Presidente, el mandatario hizo esas declaraciones al repasar junto con el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, la gestión de su ejecutivo en materia de seguridad. Moreno acusó a Venezuela de dar una completa permisividad al tráfico de drogas. Es más, es muy probable que ellos se estén enriqueciendo, al igual que malos elementos de las Fuerzas Armadas, al remarcar la cooperación antidrogas que lleva adelante Ecuador con Perú y Colombia con el apoyo de Estados Unidos. El presidente ecuatoriano lamentó el embate del narcotráfico, principalmente de grandes grupos organizados de México y Colombia. 6:52 minutos, me quedan 3 minutos de programa, voy a hacer la pausa para hablar de publicidad. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos lo que necesita usted para combatir el COVID-19. Muy fácil ubicarnos, tecnohospitalaria.com, página web completa con muchos puntos de contacto, info@tecnohospitalaria.com, el correo, las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Tecnohospitalaria, y el 0212-715-8543, 0212-519-6031. En este momento en el que vuelve a crecer el COVID-19 es más importante que nunca protegerse, y con Tecnohospitalaria, que innovamos para servirle, donde innovamos para servirle, usted puede protegerse, obtener la más completa protección contra este flagelo que ya empieza a ser un problema que nos está llevando más allá de los límites. Y vuelvo a la información: 673 casos de coronavirus ayer, la cifra referencial del régimen de Nicolás Maduro. 155 de los nuevos casos en Zulia, decía Omar Prieto, gobernador del Zulia, que hay una cepa muy agresiva en esa entidad. Yo creo que lo que es muy agresivo el hambre, y por supuesto con hambre COVID pega más, el COVID pega más. Luego viene el estado Miranda y el distrito capital. Carabobo es el cuarto caso por incidencia, como ya les digo, en estas cifras referenciales del gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Sidor produjo menos del 1% de su capacidad instalada en 2020, rozó las 17.000 toneladas de acero líquido. Como decía Chávez, bravo, bravo. ¿Se acuerdan? Cuando nacionalizó Sidor, y en el acto en el auditorio de Sidor los sindicalistas gritaban así es que se gobierna. Bueno, de aquellos polvos vinieron estos lobos. Mano, los venezolanos tenemos que entender, y lo voy a decir con todo el corazón, los venezolanos tenemos que entender que sin trabajo no hay nada. Y eso lo tenemos que entender desde el primero hasta el último venezolano. Me preguntan que si voy a transmitir la toma de posesión de Biden. No hay nada previsto en ese sentido, no tenemos nada previsto en ese sentido en Caraota Digital. No en este momento, a lo mejor nos activamos y le damos. Y sigo leyendo informaciones: se descarrila metro entre estaciones de Los Jardines y El Valle. Sobre el motivo que había provocado la suspensión del servicio no existe información oficial. Asimismo, se conoció que luego del incidente fue implementada una ruta de contingencia entre la estación Coche y El Valle con unidades de Metrobús. Una tía de un joven asesino escribió con su sangre en la pared: fue Manuel. Este es el caso horroroso del muchacho de 19 años que asesinó a puñaladas a sus abuelos y tíos mientras dormían en su casa en La Vega. También apuñaló 2 veces a su tía, pero fue quien sobrevivió y relató los hechos. Pensando en que iba a morir, la tía de Félix Manuel Peralta González escribió con sangre en la pared: fue Manuel, con la esperanza de que autoridades esclarecieran su muerte y la de sus familiares. Sin embargo, tras sufrir un desmayo y recobrar fuerzas, acudió a un ambulatorio cercano a la casa donde sucedieron los hechos para que la atendieran, y relató lo sucedido, el horror cotidiano que vivimos los venezolanos. Y para cerrar, asesinan a 2 funcionarios de la PNV al norte de Barquisimeto. 2 funcionarios de la PNV resultaron muertos al norte de Barquisimeto, según información extraoficial. Oigan qué preocupante esto: 4 hombres vestidos de faes y a bordo de una camioneta Hilux color blanco habrían disparado contra la comisión de funcionarios identificados como el oficial Luis Linares Arape y el supervisor jefe Jorge Sánchez.
Los delincuentes aparentemente portaban armas largas y tras el hecho, funcionarios de la policía desplegaron un operativo hacia el norte de la ciudad. FAES que son PNV matando a PNV. ¿Qué monstruo se ha creado con esa policía en los últimos años? Cosas que debería estar investigando, si quieren investigar algo, pues, la Asamblea Nacional del Régimen de Maduro, y que por supuesto no va a investigar esto porque no le interesa. Solo es una caja de resonancia del régimen. 6:56 minutos, 20 de enero de 2021, un día en el que cambia una era, comienza la era de Joe Biden, esperemos que sea para bien en el mundo. Estados Unidos es un país con un peso impresionante en el mundo y por supuesto lo que pase allá nos afecta a todos. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR